la grabación. Listo. Vamos a empezar entonces a hacer una búsqueda sencilla, ¿cierto? En un navegador que nosotros utilizamos casi que siempre para cosas del día a día y para ya temas académicos. Y ese navegador es Google. En este caso, vamos a buscar entonces reeducación. Lo voy a buscar acá en Google porque miren que siempre buscamos primero en este navegador y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen cuando yo busco un tema, ¿cierto? Entonces, miren que acá tengo entonces 3.780.000 resultados. Va a ser muy complejo para mí yo revisar cada una de las páginas para mirar cuáles son confiables y cuáles no son confiables. Esta, por ejemplo, Wikipedia, no sé si la utilicen, creo que no la están utilizando, pero esta me sirve para dar el ejemplo que quiero. ¿Qué voy a revisar yo en una página cuando estoy buscando un tema? Voy a buscar que tenga los elementos suficientes para yo poder hacer una referencia bibliográfica. ¿Cuáles son entonces los datos que yo necesito? Voy a necesitar un título. En este caso, las wikis y los diferentes blogs no tienen un título como tal, sino que tienen solo como el tema que estamos buscando. También necesitamos un autor. Estas wikis, por ejemplo, diferentes personas pueden ingresar, modificar o eliminar información. Yo sin ser entonces experta en el tema o experta en el área, también podría estar como modificando esto, entonces miren que no es confiable. Y los blogs tampoco muchas veces no escriben quién es la persona como que redactó ese texto. Voy a necesitar también una fecha, en este caso, por ejemplo, esta wiki, a mí me muestra la fecha de cuándo fue la última modificación, pero me he encontrado otros temas que he buscado que cada día están haciendo modificaciones diferentes. O lo que encontramos hoy, mañana no está, o ya la otra semana tiene un texto totalmente distinto. Entonces, revisar que tenga un título, que tenga un autor y que tenga una fecha de publicación. Porque, por ejemplo, el link, la URL, en cualquier momento puede dejar de existir y entonces, pues ya no tendríamos estos elementos para volver a buscar el documento. En los blogs, aparte de tener en cuenta esos aspectos, también debemos de revisar si tiene referencias bibliográficas para yo poder saber que esa persona que escribió ese texto en el blog fue, o sea, como lo construyó a partir de otros documentos, o sea, que la persona no se está inventando todo lo que escribió, que la persona puede que sea experta en el área, pero que no nos toque también como revisar minuciosamente cada uno de los aspectos. Y se los digo porque también me he encontrado blogs que son como especializados en un área, especializados en un tema, y cuando yo reviso otras páginas veo que están fallando como en diferentes cositas. ¿Qué puedo yo tener en cuenta acá como esta primera búsqueda para saber si una fuente es confiable o no es confiable? Pues aparte de los datos que les digo, es revisar varias páginas, varias páginas, varias fuentes de información que coincidan entonces estos datos, o que la página también termine en .org, ¿cierto? .gov, que son entonces páginas gubernamentales que terminen en .edu.co, que son como publicaciones de diferentes universidades. Los periódicos y las revistas también son fuentes confiables, pero estas tienen como una postura política, entonces no basarnos solo con lo que diga, digamos, un periódico local, sino corroborar la información. Esta tarea se vuelve entonces bastante engorrosa, bastante complicada con esta cantidad de resultados que tengo, ¿cierto? No voy a alcanzar a revisar una por una las páginas. Voy entonces a realizar como un primer filtro, que es abrir otra pestañita. Voy a buscar en Google Académico. No sé si lo estén de pronto utilizando.
y este me va a arrojar los resultados de los resultados confiables, o sea, cada uno de los resultados son fuentes confiables, son libros, son capítulos de libros, son artículos de revistas, son incluso blogs académicos, son trabajos de grado. Bueno, yo puedo entonces confiar en que todo lo que encuentre acá es información que ya ha sido revisada, que son pues de investigadores, son productos de investigaciones y puedo confiar en estos datos. Listo. Resulta que cuando yo escribo acá en este cuadrito pues de búsqueda, el navegador me busca a mí por todas y cada una de las palabras que yo ingrese. Entonces, debo de procurar no incluir estas preposiciones o estos conectores como de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque como este me recupera las palabras juntas o separadas, a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, básicamente porque se repite como muchos esos conectores dentro del documento. Además, cuando escribimos, por ejemplo, un montón de palabritas acá, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta completa que el docente nos esté pidiendo, nos aparecen cosas que no tienen nada que ver por lo mismo, porque el navegador no se ha enfocado en un tema puntual. Listo. Esto, por ejemplo, de reeducación, ¿sería reeducación social o sería enfocado de pronto a qué área o qué queremos saber de reeducación? Sí, reeducación social, como en consumidores más que todo. Listo. Entonces podemos escribir acá reeducación social. Miren que entonces tengo 39.800 resultados. Recuerden que ahorita me aparecieron 3 millones de resultados. Resulta que como acá me está recuperando las palabras solas o separadas, miren por ejemplo que acá me aparece sentido actual del principio constitucional de reeducación y reinserción social, o sea, me las está recuperando por separado. Asimismo, puede que me esté apareciendo reeducación como enfocado a otras áreas, por ejemplo, creo que y por la palabra social, pues ya me estarían apareciendo otro montón de temas del área social. Yo como le digo puntualmente al navegador que me busque las dos palabritas juntas. Voy a encerrar las palabras entre comillas. De esa manera me va a recuperar entonces exactamente lo que yo ponga entre comillas. Voy a buscar y miren que de 39.000 resultados ya tengo 853. Porque igual acá el tema, por ejemplo, es muy específico. A veces tenemos temas muy amplios que en este punto todavía seguirían miles de resultados y a partir de los filtros que le voy poniendo va a ser más complicado. Listo. Tengo entonces ya acá todos los resultados que me recuperan reeducación social juntas. Todas estas fuentes entonces son confiables. Puedo seguir entonces filtrando. Por ejemplo, yo quiero saber reeducación social y supongamos que acá me está apareciendo muchos contenidos o muchos resultados de este tema, pero en México, ¿cierto? O en Brasil o bueno, en otro lugar. Yo qué digo entonces para especificarle qué es lo que quiero. Las diferentes bases de datos tienen los filtros en el lado izquierdo, filtros por países, por palabras clave, por algunos temas, por áreas del conocimiento. En este caso, como solo tengo filtros por fecha, voy a escribir todo lo que yo quiera saber de este tema a un ladito. Por ejemplo, reeducación social, quiero saber qué se ha publicado en Colombia sobre esto, ¿cierto? Le incluyo la palabra Colombia por fuera de las comillas. Miren que ya me disminuyó 500 resultados, ya tengo solo 272 que me están hablando entonces de reeducación social y me incluye entonces la palabra Colombia.
Si acá me están apareciendo, por ejemplo, documentos que no tiene en su título el tema principal, es porque dentro de su contenido sí lo está mencionando. Y la palabra Colombia la va a incluir dentro de los documentos que tengan la palabra, el término reeducación social. Si yo, por ejemplo, hago esta búsqueda sin las comillas, por la palabra Colombia, me empieza a aparecer gastronomía, economía, cultura, entre otro montón de cosas que a mí no me interesan. Entonces, para eso son como las comillas, para especificarle cuál es de pronto el tema que necesito. Si no quiero, por ejemplo, agregar Colombia, sino, por ejemplo, buscar los proyectos que se han realizado de reeducación social, puedo incluir entre la palabra proyecto, proyectos y todos los resultados entonces me van variando, ¿cierto? De acuerdo a los resultados que yo vaya obteniendo, le voy modificando también la forma de la búsqueda. Por ejemplo, como vimos ahorita, uno de los documentos creo que decía reeducación, reinserción y reeducación social, ¿cierto? Entonces podríamos mirar qué le agregábamos o qué le vamos quitando. Listo. Recuerden que en este ladito izquierdo mencioné que entonces se encuentran los diferentes filtros. Las bases de datos tienen muchos más filtros que me ayudan como a ir especificando la búsqueda, a ir también como disminuyendo los resultados. En este caso solo tengo fechas. Si quiero saber los documentos que hay de este tema en 2020, en 2019, si yo selecciono intervalo específico, me permite filtrar de qué año a qué año quiero información. Generalmente entonces cuando me dicen que busque información actualizada, son los últimos 5 años. O cuando hacemos estados del arte, por ejemplo, de 1990 al año 2000, ¿cierto? Podemos agregarle el periodo de tiempo. O a veces los docentes nos piden información después del año 2010, entonces podríamos poner de 2010 a 2020. Bueno, listo. Tengo entonces acá igual la cantidad de resultados. No sé si les ha pasado que a veces encontramos como un título muy específico de lo que queremos saber, ¿cierto? De lo que estamos buscando. Y cuando abrimos el documento nos están pidiendo que paguemos por la información. En estos casos, muchas veces estos documentos están como en estas bases de datos por suscripción que piden que paguemos por el documento, por ahí de 7 a $70, sin importar la extensión del documento. Y muchas veces esas páginas son las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Entonces, ahorita entonces les voy a mostrar las rutas de acceso. Les voy a mostrar entonces cómo nos logueamos y ya nosotros tendríamos como acceso a esos documentos que en estas plataformas me piden que pague por la información, pues yo ya tendría acceso gratuito a él con loguearme entonces en esas bases de datos. Listo. Hay dos cosas adicionales, dos herramientas que les quiero mencionar. Supongamos que cuando abrimos este documento, pertenece, digamos, a una universidad de, pues sea a nivel nacional o internacional, que nos esté pidiendo un usuario y una contraseña para ingresar, ¿cierto? Y nosotros no tenemos ese usuario ni tenemos esa contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar esta opción que está debajo de cada uno de los resultados, que se llama versiones. Estas versiones me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, este documento como tal está en 9 páginas más. Estos dos resultados siguientes no tienen la opción de versiones. Significa que esa es la única página donde está guardado el documento. ¿Por qué? Porque según veo, son trabajos de grado, ¿cierto? Son de diferentes repositorios institucionales y solo se ha montado entonces allí el documento. Pero hay otros que tienen entonces 3 versiones, tienen 4, 5, 10, ¿cierto? Las que a veces una sola. Bueno, miremos por ejemplo este que tiene las 9 versiones. Supongamos que no tenemos el usuario y contraseña para abrimos las versiones con la intención
de que alguno de estos documentos, o sea, el mismo título, esté en acceso abierto en alguna de estas páginas. Supongamos que ninguna de estas páginas nos quiere dejar ver el documento a texto completo. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a fijar en qué páginas están para ver si algunas de estas páginas son las bases de datos que tenemos suscritas. Por ejemplo, este está en la base de datos de Gale, ¿cierto? Yo ya sé que, por ejemplo, en las bases de datos que tenemos está ese. Acá se encuentra, por ejemplo, en Procast. Nosotros también tenemos la base de datos de Procast. ¿Qué haría yo? Podría ingresar con la ruta que les voy a mostrar, ingresar a la base de datos Procast y buscar el documento allí. ¿Por qué no me serviría, por ejemplo, si yo sé que esa base de datos la tenemos suscrita y lo intento abrir desde acá, ¿por qué no me daría? Porque no me reconoce esa ruta de acceso que me hace pues como miembro del Tecnológico de Antioquia. Listo. Esa era entonces una de las herramientas, ¿cierto? Aparte entonces de los filtros, las versiones que me permite ver en cuál página puedo encontrar el documento a texto completo o que se encuentre en las bases de datos que tenemos. Y está esta opción, que esta sí está en cada uno de los resultados, debajo de cada uno de los títulos, son unas comillas. Si me paro acá encima, entonces dice que es citar. Y si yo selecciono esta opción, me muestra la referencia bibliográfica en 3 normas diferentes. En este caso, creo que la que más utilizamos es la norma APA. Y miren que entonces esta referencia automática me organiza todo, me organiza cada uno de los datos, tengo apellidos del autor, tengo las iniciales del nombre, tengo el título, el año de publicación, título, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el año, las páginas. Miren que incluso me está, o sea, aparte de que me está organizando los datos, me está organizando también la puntuación de de estos resultados. Igual, todo lo que se haga de forma automática, sean traducciones, sean, por ejemplo, estas herramientas, es importante también revisarlas. Sin embargo, es muy confiable porque miren que me organiza esa información básica que yo necesito. Entonces, también sería como bueno revisarla, pero mire que ya nos está ahorrando mucho tiempo y mucho esfuerzo. Algo para que de pronto tengan en cuenta es que, por ejemplo, estos documentos que están en repositorios, los repositorios son entonces las plataformas donde se guardan los trabajos de grado de las diferentes universidades. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio y como en su mayoría son trabajos de grado, hay que tener cuidado con estas comillas, porque esta me la está organizando como si fuera como un artículo de revista, pero no me está organizando según la norma APA cómo se debe de incluir un trabajo de grado, ¿cierto? Que se debe incluir entonces, si es un trabajo de pregrado, si es de maestría, a qué universidad pertenece, pero para artículos de revista y para libros, sí nos ayuda pues como un montón. Podemos copiar, pegar y revisar también estos datos. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo. Listo. Esa búsqueda, entonces miren que la estamos haciendo desde el navegador general, ¿cierto? Desde Google Académico ya para puntualizar fuentes confiables y académicas. Y ya entonces vamos a revisar la ruta de las bases de datos y vamos a hacer las búsquedas en bases de datos. Bueno, voy a revisar acá esto, listo. Bueno, voy a abrir entonces otra pestañita. Voy a buscar tda.edu.co y hay 2 rutas entonces de acceso para ingresar a estas bases de datos. La primera
Es entonces desde la opción de usuarios, la opción de campus CDA. Muchas veces tenemos el campus abierto, estamos de pronto revisando notas, estamos pues utilizando el campus, estamos revisándolo. Usuarios, campus CDA. Listo. Una vez yo haya ingresado, con el nombre de usuario pues que tenemos, con la contraseña que hayamos asignado, una vez ustedes ingresen a ese campus, es la única opción que a ustedes les aparece en la parte derecha. A ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece entonces el logo del tecnológico y en el lado derecho les aparece bases de datos y libros electrónicos. Con ese clic ya se abriría una página donde están todas las bases de datos juntas. En este momento no lo puedo mostrar, no puedo hacer como el ejemplo práctico porque yo tengo dificultades para acceder al campus. Entonces, muchas veces también tenemos dificultades, está el campus, pues la página del campus caída, le están haciendo de pronto mejoras, actualizaciones, o es final de semestre y está colapsada la página, ¿cierto? Pueden ocurrir muchas cosas, entonces yo tengo otra forma de acceder, que es desde tda.edu.co, ingresar a la opción de micrositios y desde acá a la opción de biblioteca. Allí vamos a ver entonces todos los servicios que ofrece la biblioteca. Listo. Listo, ya estoy entonces en la parte de biblioteca. Esta primera fotografía me va a mostrar la opción que necesitamos en este momento, que es bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También tengo entonces acá guías para renovar los libros físicos, tengo el catálogo para buscar los libros físicos, tengo bases de datos gratuitas, la capacitación entonces en bases de datos de cómo se solicitaba. Tenemos acá estos cuadritos que también me muestra otros servicios de biblioteca, entre sus reglamentos, sus evaluaciones, misión, visión. También tenemos las bases de datos en suscripción. Mírenla acá. También están las bases de datos gratuitas. También hay guías de acceso entonces a cada uno de estos servicios. Bueno, sigo bajando en la página. Tengo entonces acá diferentes innovaciones que ha sacado la biblioteca. Entre ellas está este blog que surgió en tiempos de pandemia, que rescata entonces la parte de lectura, la cultural, la parte de literatura. Entonces tengo acá esta opción y tengo acá entonces diferentes guías y tutoriales. Listo, ¿qué nos interesa en este momento? Abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia que tienen las bases de datos gratuitas y estas bases de datos en suscripción? Que como el tipo de revista también que se publica en cada una de ellas. Estas bases de datos, por ejemplo, son muy amplias dentro del campo de la investigación, son base como para que lo tengan las diferentes universidades también. A nivel global, entonces, son muy amplias. Las revistas que publican en estas bases de datos eh, están como muy bien posicionadas dentro del ranking de evaluación pues de las revistas de investigación. Algunos autores que también son pioneros y son de pronto bastante importantes en el área, también publican entonces en este tipo de bases de datos, también están muy bien posicionados. Entonces, por cuestión de calidad, estas bases de datos también entonces como que integran todos este tipo de documentos o a veces son documentos que son muy especializados, son muy puntuales y solo los encuentro pues como, o sea, los encuentro como primero en estas bases de datos. Sin embargo, nosotros con los criterios suficientes ya podríamos mirar si buscamos y recuperamos la información desde Google Académico, desde las bases de datos gratuitas que también son muy buenas o estas bases de datos, ¿cierto? Depende de los resultados que estemos encontrando, de pronto vamos a tener una preferencia con cada una de estas, pero esa es como
la diferencia entre las gratuitas y las bases de datos en suscripción. Y teniendo en cuenta que hace ya varios años se le está apostando mucho a que la información sea gratuita, sea de acceso abierto y sea pues para todo el mundo. Listo. Tengo entonces acá las bases de datos por separado, tengo los libros electrónicos también, me los muestra separados. Tengo un video de ayuda, como en cada una de las bases de datos, para buscar dentro de esa misma base de datos y tengo como un link directo a cada una de estas bases, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo seleccionar link en ingresar a cualquiera de ellas y estas me va a abrir la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos juntas. Entonces voy a seleccionar link para ingresar a cualquiera de ellas. Listo. Cuando ustedes, por ejemplo, entran desde el campus y seleccionan la opción de bases de datos y libros electrónicos, les abre entonces esta página. Les muestra y les dice que para ingresar debemos de hacerlo con el nombre de usuario que tenemos asignado para el campus y en la parte de contraseña ingresamos con el documento de identidad. Incluso acá también nos están diciendo cómo vamos a ingresar. Listo. Listo. Acá entonces ya tengo todas las bases de datos juntas. Ya puedo buscar en cada una de ellas, puedo ver los documentos a texto completo en cada una de ellas. No voy a tener que pagar dinero, ya la universidad lo está haciendo. Listo, rápidamente quiero pues como mencionarles para qué sirve cada una de ellas, para saber cuáles nos van a servir y cuáles no tanto. Igual miren que en cada una de estos cuadritos está como el logo, está el título de la base de datos, pues el nombre de la base de datos y tienen una descripción de qué es o qué contiene o qué áreas tiene, ¿cierto? Entonces, voy a empezar con las dos primeras. El libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, puedo encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información distinta. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta estoy buscando un tema o estoy buscando un libro en específico y solo tengo 3 resultados, 4 resultados, pero no me gustó lo que encontré, puedo buscar en esta otra, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, cada uno de los títulos va a ser entonces totalmente diferente. Entonces, los dos primeros, bases de datos de libros electrónicos y multidisciplinares. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales. Esta contiene entonces información muy puntual de empresas, de sus ingresos, sus egresos, sus productos, sus importaciones y exportaciones. Listo. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambientalex se enfocan como en esas áreas del conocimiento, pero leyex.info aplica como para todas las áreas, ¿cierto? Desde la parte legal, incluso para como cositas que de pronto tengamos que hacer un día cualquiera, como una petición, pues estas tutelas, como todo este tipo de cosas legales. Acá entonces encuentro guías, acá puedo encontrar las leyes que me ayudan como a soportar o a describir un proyecto que yo esté realizando, un tema que yo estoy entonces investigando desde la parte legal, entonces encuentro todo acá en leyex.info. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que sí o sí vamos a utilizar siempre, siempre vamos a encontrar información. En cada una encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas son entonces Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? 6 bases de datos
multidisciplinares. En su mayoría encuentro artículos de revista, pero también puedo encontrar libros, conferencias, ensayos, trabajos de maestrías, entre otros formatos. Listo. Vilex y Notinet, bases de datos normativas, junto con legex.info. También encuentro toda la información desde la parte legal. La variación que puede tener es cómo se ve la plataforma, ¿cierto? Que cada uno entonces se ve diferente, los filtros aparecen distinto. Bueno, es como eso más que todo, como la comodidad de cada una de las plataformas y de pronto el valor agregado que tenga cada una de ellas, que se pueda entonces guardar documentos de pronto dentro de la base de datos, que se pueda de pronto escuchar el audio. Bueno, Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Magisterio realmente es una editorial pues de estas áreas, pero integra entonces también o cualquier otra área del conocimiento, siempre y cuando se relacione entonces a la educación y a la pedagogía. Por ejemplo, he encontrado algunos temas que me hablan sobre ingeniería y que me la vincula directamente de cómo enseñar algunos temas de ingeniería, cómo relacionar de pronto unos temas con la pedagogía. Bueno, Gale, ebook 724 y Alfa Omega también son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. Recuerden que en cada una encuentro información distinta. Atos Visibility es como un metabuscador. Este me busca información puntual en diferentes bases de datos al mismo tiempo, pero pues debo ser como un poco específico a la hora de hacerlo. Y Harvard Houston es una revista que tenemos pues suscripción. Allí está entonces el correo y la contraseña con la cual podemos ingresar. Es la única base de datos que nos va a pedir estos datos, pero podemos ingresar. Esta se enfoca es en marketing. También tiene información de administración, de tecnologías, de información y comunicación, pero enfocada entonces al marketing. Listo. De pronto ustedes han utilizado alguna de estas bases de datos, de pronto en alguna no han encontrado información o quieren que revisemos en una de estas primero. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí. Yo intenté hacer una pequeña revisión, ¿cierto? Pero no Ajá, sé, en algunas sale como que la información en inglés. listo. Esto Entonces, se debe, dime. sí, entonces por eso yo dije, pues voy a esperar que den la capacitación, a ver qué, pues, qué plantean o cómo se debe hacer. Listo. Mira, esto se debe a que el 75% de la información académica es en inglés. Incluso en estos ejercicios pues, de capacitación me he encontrado con muchos documentos de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, que tienen todo el texto totalmente, desde su título, su resumen, palabras clave y todo el documento. Entonces, lo que podemos hacer con esta información, porque si queremos información actualizada o tener, digamos, muchas opciones también en los documentos, a ver cuál escogemos, la mayoría sí van a estar en inglés. Lo único que puedo como recomendar es buscar en Google, pues es buscar traductores académicos. Ahorita incluso les muestro uno que es el que yo suelo utilizar y apoyarnos entonces de esta herramienta. Pero si quiero información actualizada y tener, digamos, contextos más amplios de lo que estoy buscando, sí va a ser necesario. Listo. Por ejemplo, vamos a abrir esta base de datos de Procast, que es multidisciplinar, y ya vamos a mirar incluso que al realizar la búsqueda en inglés y en español, los resultados me van a cambiar muchísimo. Listo. Abrí Procast
la mayoría entonces de bases de datos tienen como una plataforma similar, donde me va a mostrar un cuadrito de búsqueda donde incluyo el tema que estoy buscando. Sin embargo, cada base de datos me muestra a mí opciones adicionales. En este caso me preguntas directamente si quiero artículos de revistas, si quiero libros, si quiero videos, ¿cierto? Esta sí es una opción muy reciente. Listo. O tengo acá opción avanzada, en caso de que yo ya sepa cuál es el título y el autor que necesito, tenga más datos de la publicación que queremos. En este caso, vamos a buscar reeducación social. Vamos a hacer entonces, vamos a revisar también algo con esta búsqueda. En la mayoría de bases de datos aplican las comillas para la búsqueda exacta, para que no me busque por cada una de las palabras por separado, sino que me recupere las palabritas juntas. En este caso tengo 503 resultados del tema de reeducación. Me lo está recuperando separado, social me la está recuperando también por separado. Vamos entonces a aplicar las comillas. Vamos a revisar entonces si este también permite, pues como que le especifiquemos que queremos eso. Ajá. Listo, miren que reeducación social, buscando las dos palabritas juntas, solo tengo 15 resultados, en las cuales hay dos documentos en inglés, dos en español. Bueno, en este caso tengo la mayoría en español, pero muchas veces cuando nosotros buscamos en español nos aparece la mayoría de documentos en inglés. ¿Por qué pasa esto? Porque la revista en la que se publicó tenía como requisito que el título, resumen y palabras clave pues se montara pues como con ambos idiomas, ¿cierto? Pero el resto del contenido continuaba siendo. Estas bases de datos, la verdad, así como tienen, digamos, muchos requisitos para subir los documentos, también son muy cuidadosos a la hora de subir como cada uno de los metadatos. Entonces, si yo, por ejemplo, me equivoco en una palabra, voy a quitarle acá las comillas, ¿cierto? Ahorita tuvimos como 500 resultados. Supongamos que le voy a incluir otra letra, a mirar que me aparece. Listo. Bueno, en este caso, por ejemplo, Procast, miren que sí me está haciendo como una corrección de las palabras que estoy usando. Esta es entonces una actualización reciente que tuvo esta plataforma, porque pasa mucho que en la mayoría de bases de datos en las que yo les digo que siempre van a encontrar información, resulta que les aparece 0 resultados, 0 resultados, 0 resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos fijamos de pronto en algún error que hayamos cometido, que si ponemos una letra más o una letra menos, no nos aparece información. De hecho, en este caso, que estoy buscando sin las comillas, recuerden que ahorita había tenido 500 resultados y en este caso solo me recupero 13. 13 que por alguna razón ese error también pudo estar dentro del contenido. Y por eso me apareció 13 resultados. Hay casos en los que literal me aparece 0 resultados y es porque pongo una letra más, porque pongo una letra menos, porque no pongo una tilde o porque ponga una tilde al revés. Todo este tipo como de variaciones va a cambiar entonces los resultados de mi búsqueda. Listo. En este caso, bueno, sí me está haciendo correcciones, pero igual me altera como un poco. Por ejemplo, no, o sea, no es como tan grave la tilde en este. Hay otras bases de datos, sí, que por una sola tilde o una tilde al revés cambia totalmente los resultados. Listo. Hay documentos en inglés, por lo que les decía, que está, por ejemplo, en ambos idiomas el título, resumen o palabras clave. ¿Qué voy a hacer?
Voy a abrir otra pestañita. Voy a buscar traductor académico. La idea es que no utilicemos este, que es el que estamos acostumbrados a utilizar, el de la misma plataforma que cambiamos el texto de toda la página, porque si bien estos cumplen, este cumple su función, que es traducir, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que yo encuentre en los diferentes documentos académicos. Además, que si yo incluyo, digamos, una frase o un párrafo, este me daña la gramática del texto y termino yo leyendo ideas muy extrañas, ideas muy complejas, y no es porque el documento sea tan complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Acá igual traductor académico puedo tener varias opciones, tengo el de Cambridge, creo que el del periódico El Colombiano y el Universal también son muy buenos. Miren que acá entonces tengo varias opciones. ¿Cuál es, por ejemplo, el que yo más utilizo? Es este, que este fue hecho entonces por ingenieros, fue hecho para ingenieros y además tiene como un tesauro integrado. Voy a traducir acá la búsqueda que estamos haciendo. Educación social. Este entonces me hace la traducción exacta y me muestra alternativas. Acá es donde veo que tiene el tesauro integrado. ¿Cómo así? Ese tesauro, según los términos que yo le incluya, me muestra otras opciones de búsqueda. Y me pasó, por ejemplo, que acá buscando violencia intrafamiliar, con chicos de trabajo social, me hizo entonces la traducción exacta. En las alternativas me mostró violencia de familia, y al hacer la búsqueda por cada una de las palabras de los términos, me di cuenta que el término que más utilizan los investigadores para trabajar la violencia intrafamiliar es violencia de familia. Entonces, para tener en cuenta eso, en este caso voy a buscar por la traducción exacta que me hizo. Vamos a mirar cuántos resultados me arroja. La idea es que yo tenga muchos miles de resultados, porque al momento de yo estar especificando lo que quiero saber, la idea es que entonces esta plataforma tenga muchas más opciones. Miren que buscando ahorita en español tuve 500 resultados. Buscando acá en inglés tengo 3041 resultados. Listo, voy a aplicar las comillas. Recuerden que ahorita me apareció con las comillas solo 15 resultados. En este caso espero que me aparezcan más. Wow, en este momento solo tengo 5 resultados. Voy a mirar las otras traducciones. A ver, de pronto, educación social. Voy a buscar con este otro término que me sugirieron y espero tener muchos más resultados. Listo, tengo 4. Bueno, entonces este tema es muy probable entonces que se esté publicando más en Latinoamérica. Sin embargo, Latinoamérica no son los países que más publican, en su mayoría son Estados Unidos, es Rusia, es China, es India, ¿cierto? Casi siempre me aparecen esos primeros. Estos países entonces no publican tanto, sin embargo, me gustó más buscar en España. Pero igual, cuando necesitemos entonces como esa ayuda, pues con el inglés, te puedo entonces recomendar por lo mismo también de las opciones que me muestra, y permite también como subir documentos para traducirlos. Igual como es traducción automática, también entonces hay que revisarlo, pero es bastante confiable para textos académicos. Listo. Voy a dejar entonces acá la búsqueda eh, en español. Me gustó que me aparecieran más resultados.
Sin embargo, puedes también hacer otra forma de búsqueda. La palabra reeducación como tema principal, como el tema entre las comillas, y la palabra social la puedes también incluir por fuera de las comillas. De acuerdo a los resultados que vayas encontrando y de acuerdo a los títulos que vaya encontrando, mira de pronto cómo modificar esa búsqueda o si debe de pronto añadirle algo más. Listo. Bueno, es un tema específico, tenemos entonces 15 resultados para este tema en particular. A veces he realizado también búsquedas sobre otros temas que son, pues que necesitamos información como a nivel de Colombia y he notado que también hay otros países que publican sobre Colombia, ¿cierto? Países como Brasil, como Rusia han publicado mucha información, han investigado mucho a Colombia y han hecho entonces estos documentos. Listo. Tengo acá 15 resultados, algunos en inglés, algunos en español, la mayoría en español. Miren que tengo acá, me dice que está a texto completo y no me aparece el candadito naranja que me está apareciendo en estos otros. Significa que, por ejemplo, si este documento yo lo busco en Google Académico, tengo el acceso al documento en acceso abierto, ¿cierto? Sin necesidad de meterme como a esta plataforma. Pero hay unos como estos que dice texto abierto, texto completo, perdón, que me muestra el candadito naranja y esto, si por ejemplo yo lo busco en internet o en Google Académico, ese es el documento que por ejemplo me va a pedir que pague por la información, ¿cierto? Sin embargo acá este candadito ya está abierto, puedo abrir el documento y lo puedo leer a texto completo. ¿Qué voy a tener yo en cuenta suponiendo que, por ejemplo, me aparece un montón de resultados? Por ejemplo, 1000 resultados, por ejemplo, 400 resultados. Voy a utilizar los filtros que tengo en el lado izquierdo. Informo también que estas bases de datos son revisadas por expertos en el área, pasan pues por un proceso bastante riguroso, entonces por cuestión de calidad son muy buenas estas bases de datos y que me ayuda a especificar algunos temas. Bueno, tengo acá entonces filtros por fecha de publicación, los últimos 5 años, intervalo de fechas si yo quiero. Acá, por ejemplo, en tipo de fuente me aparece si yo tengo libros, si quiero trabajos de grado, si quiero conferencias, si quiero revistas. En su mayoría pues son revistas, pues artículos de revista. Este tema de asunto me muestra, por ejemplo, las palabras clave que se encuentran, por ejemplo, en todos estos títulos. Por ejemplo, hay 3 estudios, hay 2 que me hablan del abuso de las drogas, hay 2 opciones. Eh, puedo, por ejemplo, seleccionar alguno de estos y, por ejemplo, si yo le doy en este que es de abuso de drogas, pues solo me aparecerían los 2 documentos que mencionan eso. Y acá tengo la opción de más en caso de que quiera especificar mi búsqueda. Eso pasa mucho cuando la búsqueda que yo estoy haciendo es muy amplia y no sé cómo especificarlo más desde la búsqueda inicial, pues con estas palabras clave de pronto voy entendiendo un poco hasta dónde quiero llegar. Listo, tengo idiomas, español 12, en inglés 4, en francés 1, tengo países también. Colombia, por ejemplo, tiene un tema. Voy a abrir, por ejemplo, este. Bueno, igual acá estoy es como mostrándoles las herramientas. De pronto ahorita cuando, digamos, estamos llegando como a la parte final, que ya hayamos visto las herramientas, podemos especificar un poco más la búsqueda para encontrar entonces buenos resultados sobre el tema, ¿cierto? Y modificando también las formas de búsqueda. En este caso, estamos mirando también la búsqueda, ¿cierto? La aplicación de las comillas, la herramienta del traductor también y los filtros que aparecen en la parte izquierda, que en este caso solo le pusimos el filtro de Colombia. Listo. Miren que igual antes de abrir el documento tengo varias opciones, me muestra el resumen y diferentes detalles del documento.
Acá puedo abrir el documento de texto completo, puedo descargarlo en PDF, puedo hacerle referencias bibliográficas. Bueno, voy a abrir acá el documento. Listo, la mayoría de bases de datos me va a mostrar pues, la información de forma similar. Me va a mostrar un título, me va a mostrar los autores con un hipervínculo que si yo selecciono la opción del autor, me muestra todas las publicaciones del autor. Tengo los datos de la revista, también puedo entonces ingresar a ella. Acá ya tengo el documento a texto completo. Hay varias bases de datos que tienen esta opción de traducir, pero ellos mencionan que esta traducción, por ejemplo, que está dentro de las bases de datos, es del traductor de Google, ¿cierto? Entonces, allí está, pero ellos no se hacen, digamos, responsables de qué tanto vaya a cambiar la información, pero igual ahí tengo la opción. Acá igual ya tengo el texto completo, si voy bajando la página tengo el texto ya completo. Listo, en esta parte derecha me aparecen los documentos relacionados. Este es muy bueno cuando el tema que estamos buscando es muy complicado, cuando tenemos 3, 4 documentos, en este caso uno, supongamos que este que abrí sí correspondía totalmente a lo que yo quería encontrar, ¿cierto? Con estos documentos relacionados me ayuda entonces a especificar o a ampliar más el tema de mi búsqueda y poder ir navegando de documento en documento hasta llegar también al punto que quiero, ¿cierto? La idea, por ejemplo, invertirle tiempo a la forma de búsqueda es que podamos, o sea, igual eso se convierte automático a medida que lo vayamos utilizando, se va volviendo de forma automática estas búsquedas, ahorrándonos tiempo y con el tipo de documentos que nos aparece también nos ahorraría tiempo y esfuerzo de leer documentos que no tienen mucho que ver, de que nos obligue a relacionar los temas de forma muy compleja, teniendo en cuenta que podemos encontrar lo más específico posible. Listo, tengo el documento completo, tengo el documento en formato PDF, donde también lo puedo entonces descargar. A mirar. Bueno, me está fallando un poquito el internet. Igual tengo acá el documento a texto completo, lo puedo descargar a PDF, miren acá la opción. Tengo al ladito entonces la opción de imprimirlo. En este caso, debajo de los documentos relacionados, miren que me aparece como otros temas para yo ir también seleccionando e ir buscando temas relacionados a estos temas, a esos términos. ¿Qué otra opción me sirve? Por ejemplo, acá buscar en Proques, miren que ya nos está ahorrando también cómo volver al inicio. Y estas opciones que casi siempre me aparecen encima del título, la parte de arriba del título, que también me permiten descargar en PDF, me permiten enviar por correo, imprimirlo, guardarlo en la nube del correo de Gmail, en la nube del correo de Outlook y tengo la opción de citar. Esa referencia bibliográfica, eso es la referencia bibliográfica. Las bases de datos me lo muestran como cita, me muestran comillas, me muestra exportar cita, me muestra bibliografía, pero todas corresponden a la referencia bibliográfica. Este tiene, por ejemplo, la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la norma actualizada, igual es bastante confiable, puedo utilizarlo. Miren que incluso el nombre de la revista me la pone en cursiva. Y bueno, tengo acá entonces todos los daticos, ya sería igual como revisar cada uno de estos si están correctos o no están correctos, pero son bastante. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Algo que consideren debemos reforzar.
Listo. Voy a cerrar, por ejemplo, lo que es. En este momento estamos entonces mirando las bases de datos multidisciplinares. Bueno, yo creería que podríamos buscar en Scopus, teniendo en cuenta que Scopus es la única variación de estas 6 multidisciplinares que no me recupera el documento. Este solo me recupera título, autor, palabras clave, resumen, y ya lo recuperaría yo desde Google Academy para saber dónde se encuentra el documento. Pero si quieren, podríamos revisar, por ejemplo, legex.info, que es base de datos normativa, ¿cierto? Podríamos buscar algún tema que ustedes sepan que está relacionado de alguna manera con la ley, o que haya una ley como que aporte a la investigación que estén haciendo, o si revisamos una de las bases de datos de libros electrónicos. Entonces, ustedes me dirán, buscamos en Scopus, buscamos en legex.info o buscamos libro electrónico. Chicos, lo voy a hacer entonces, voy a buscar entonces en Scopus. Igual todas las bases de datos tienen una plataforma similar, tienen la barrita de búsqueda, tienen los filtros, aplica las formas en comando, aplica el inglés y en español. ¿Qué otra variación va a tener, por ejemplo, estas bases de datos? Listo. De esas bases de datos, la variación es que miren que cada una se va a ver diferente, cada una tiene diferente cantidad de filtros, cada una tiene títulos diferentes. Para bases de datos multidisciplinares, las 6 que les mencioné, es muy importante buscar en inglés si queremos encontrar la mayor, la mayor cantidad de documentos o información muy específica para que me pueda recuperar eso. Para bases de datos, las normativas y las de libros electrónicos, es recomendable buscar en español porque la mayoría de esa información es colombiana, ¿cierto? O es pues, de Latinoamérica. Entonces, esta Scopus, base de datos entonces de referencia, es base de datos disciplinar. Y esta hay que buscar en inglés y ya vamos a mirar por qué. Acá por defecto, este cuadrito de búsqueda me va a buscar entre el título, entre las palabras clave y entre el resumen, ¿cierto? Tengo solo 3 documentos, teniendo en cuenta que me está recuperando las palabras por separado, ¿cierto? Solo de estas 2 palabras me recupero 3 documentos, que si vemos están entonces en ambos idiomas, en inglés y español. ¿Por qué voy a utilizar, por ejemplo, Scopus? Porque es la base de datos más grande que hay. Entonces, esta base de datos me trae títulos muy específicos. Esta base de datos también tiene, o sea, me busca como entre información de acceso abierto, me busca entre información de las bases de datos, tiene muchos filtros, pues tiene más filtros que los demás. Entonces acá podemos, o sea, si tenemos dificultad con la búsqueda, acá podemos encontrar títulos ya muy específicos. Listo. Miren que de 3 resultados a 811 es muchísima la diferencia. Si bien les estoy recomendando un traductor para traducir como pues el texto del documento, yo sí recomiendo que para traducir la página utilicemos ese traductor de Google, ¿cierto? Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y de esta forma va a ser más fácil para mí leer
leer cada uno de los títulos que me esté mostrando y leer cada una de las herramientas que me esté mostrando. Listo. Reentrenamiento adaptativo. No, quiero buscar de otra forma. Vamos a mirar cuántos resultados me aparecen. La idea es igual encontrar el término que más se adapte a la necesidad de información que tiene. Y en este caso, voy a buscar directamente con las comillas para que me recupere las dos palabras juntas. Solo tengo 4 resultados. Wow, la búsqueda está bastante compleja. Listo. ¿Cuál me va a quedar con estos 4? Yo busco uno. Quiero que me aparezcan más resultados y no hacemos entonces la búsqueda con las palabritas separadas para que busquemos igual, pues para mostrarles como cada una de las herramientas que este me muestra, que este me permite y de cómo recuperaríamos el documento en Internet. Bueno. Yo voy a tener entonces igual las opciones, los filtros acá en este lado izquierdo. En este caso de este tema solo me está apareciendo hasta 2015. Voy a buscar, no, voy a dejar en la búsqueda en español. Listo. La idea igual es hacer uso también de los filtros. Este Scopus tiene un valor adicional, un valor agregado que te mide, por ejemplo, las publicaciones que se hayan realizado a lo largo del tiempo sobre el tema. Este tema está re complicado, pero podríamos incluso buscar las palabritas por separado y de pronto ir así de pronto con qué se me va relacionando cada uno de estos. Listo. Vamos a mirar. Cuando me aparezcan a mí documentos de 2021 es porque son documentos que ya pasaron, digamos, varios filtros, que de pronto tiene algo pendiente, pero ya igual lo podríamos estar utilizando. Listo. Tengo acá filtros por años, tengo filtros por autores, tengo las áreas del conocimiento. Bueno, en este caso, a ver, que estamos buscando reeducación, me interesa más desde el área de la medicina, que es la que más está publicando, o desde el área de ciencias sociales, ¿cierto? En este caso, vamos a incluir ciencias sociales. La idea es que escojamos uno o varias opciones, varios filtros dentro de una misma categoría. Si yo selecciono acá ciencias sociales, que tiene 223, y selecciono un país, y selecciono palabras clave, y selecciono autores, y selecciono años, puede que algo de esa búsqueda me esté faltando, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo poco a poco, porque los filtros también me van cambiando. Listo. Listo. Por ejemplo, en esta parte, acá también podríamos buscar un tema dentro de los que estamos haciendo en este momento. Incluso creo que acá estoy cometiendo un error y la investigación también trata de eso, de prueba-error, que es que pude haber buscado reeducación entre las comillas y aparte buscar filtrarlo por el área de ciencias sociales. Voy a hacerlo así. Vamos a esperar qué resultados tengo. La idea es eh, encontrar resultados. Mm, mm, educación.
Listo. Igual si van surgiendo dudas, me lo pueden mencionar. Acá sí, de esta forma también podríamos buscar en Google Académico. Acá le voy a decir que quiero que me busque exactamente reeducación. Listo. La palabra social solo viene a un lado. Voy a filtrar acá entonces áreas del conocimiento. Creo que me aparecen igual los mismos resultados. Voy a seleccionar esta opción. Listo. Para que entonces continuemos. Tengo más opciones de búsqueda. Tengo búsquedas por países, por palabras clave, por autores. Tengo filtros por tipo de documento. En su mayoría van a ser artículos de revista. Después puedo tener capítulos de libros, conferencias. Tengo acá también las palabras clave, humano, artículo, educación, educación profesional. Listo. Tengo lenguaje, inglés 188, Rusia, bueno, es en español 4. Vamos a seleccionar, bueno, antes de seleccionar otro filtro, vamos a mirar, por ejemplo, en el análisis de los resultados. Está acá miren que tengo ya la lista de resultados. Y en esta parte superior tengo el análisis de ellos. Si lo hago desde el principio, me muestra entonces, me hace el análisis con toda la información que me recuperó. Si yo, por ejemplo, le pongo un montón de filtros, puedo hacer ese análisis con esos poquitos filtros que quedaron. Si tengo 5 documentos, si tengo 10 documentos, también puedo analizar y comparar esos 10 documentos. En este caso solo dejamos el tema principal, el área de de ciencias sociales. Miren que tengo acá en la parte superior un rango de años, tengo documentos desde 1972, documentos lo suficientemente importantes para que estén en este formato digital. En este caso me encanta esta gráfica que me muestra diferentes picos de información a lo largo de los años. Puedo seleccionar una opción dentro del mismo gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, el año donde más se ha publicado, o puedo seleccionarlo desde la barra de información que tengo en el lado izquierdo, ¿cierto? Miren que este ladito es bastante estratégico para las diferentes búsquedas que hemos realizado. Me muestra también documentos por autor, quién es el autor que más ha publicado. Esto a veces nos muestra en quién nos podríamos basar, en las teorías de quién. Me muestra también como las revistas o los nombres de las universidades donde fue publicado. Me muestra los países que más han publicado sobre el tema, los tipos de documentos y el área. En este caso, nosotros ya seleccionamos que ciencias sociales era el área que necesitamos. Voy a filtrar acá por los últimos 5 años. Esto también me puede servir a mí como, pues puedo poner incluso los filtros desde acá, desde este análisis. Puede que sea a veces más fácil, muchas veces somos más visuales. Por ejemplo, yo analizando los últimos 5 años, veo que 2018 y 2019 son los años donde más se ha publicado. Si yo selecciono esta opción, me aparece la lista de títulos que se han publicado en ese año. Listo, me aparece también, miren que los autores cambian también, ya quiénes son los que más publican, me vuelven a aparecer los mismos, países que más han publicado, tipos de documento, en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? También tengo capítulos de libro, tengo conferencias, notas, áreas del conocimiento. Ya seleccionamos que queríamos ciencias sociales, por eso se nos desapareció el área de medicina, pero miren que tengo también otras áreas relacionadas también a las ciencias sociales, si no me las hubiera descartado totalmente. Si selecciono acá estas ciencias sociales, los últimos 5 años, me aparecen solo 79 documentos. Puede ser más fácil para mí.
Voy a revisar acá los países. Bueno, Rusia en este caso es el que más ha publicado sobre el tema. En caso, por ejemplo, que acá no aparece Colombia, puedo buscarlo en la barrita que está en la parte izquierda. Voy a seleccionar la opción y me aparece que entonces hay un documento en Colombia publicado los últimos 5 años desde el área de ciencias sociales, ¿cierto? Puedo entonces incluirlo en la gráfica. La idea también es que revisemos muchas veces, pues algunos temas que son, digamos, de desarrollo, qué es lo último que se ha publicado en otros países, qué es lo último que se ha publicado en Colombia y de pronto mirar qué de otros países podemos adaptar al contexto de nosotros y hacer entonces, pues como ayudarnos también a generar ese desarrollo del tema. En este caso, quiero filtrar directamente acá por ciencias sociales, ¿cierto? Voy a seleccionar esta opción. Me aparece entonces la lista de resultados. Me aparece igual debajo de la cantidad de resultados cuáles son los filtros que he incluido. Y listo. Recuerden que yo sí busco la página con el Google Traductor porque va a ser más fácil para mí leer entonces las opciones de los filtros, las opciones de los títulos, pero cuando yo ya tenga el documento abierto, la idea es hacerlo con un traductor académico. Vamos a mirar acá las palabras clave, a ver si puedo especificar un poquito más. Vamos a mirar, por ejemplo, acá, educación. Bueno, quiero estos 5 documentos. Sí. No seleccioné el filtro, seleccioné la cantidad de resultados y miren que me aparece para ellos. Listo. Voy a seleccionarlo mejor con el filtro para que revise. Ah, tengo los 5 documentos. Puedo hacer incluso el análisis comparándolos a ellos. Tengo acá la lista de resultados, tengo un título, tengo un autor, tengo año, tengo la revista en la que puedo organizar acá la información como yo quiera. En este caso me lo está organizando por la fecha más reciente. A veces tenemos muchos documentos de un mismo año, entonces podríamos citarlo por otra opción, orden alfabético del apellido, orden alfabético del nombre, el que esté más citado o el que esté menos citado. La idea también con el que está más citado es, por ejemplo, revisar que es un documento lo suficientemente importante para que se produzcan otras investigaciones que se basen en esta lectura, ¿cierto? Y esa es una forma también de medición que hacen entonces con las revistas, con los artículos, con los investigadores, de acuerdo a sus visitas y de acuerdo a su citación. Entonces, este documento puede ser bastante importante. Si yo selecciono acá las opciones de citas, puedo mirar qué documentos salieron a partir, pues, que tuvieron en cuenta esa referencia. Voy a abrir este. Vamos a mirar qué me aparece. Recuerden que este no me recupera el documento completo. Tengo acá el título, ¿cierto? Tengo los autores, hipervínculo, que si le doy clic al autor me muestra las publicaciones de los autores. Tengo acá entonces las universidades a las que pertenecen estos investigadores. Tengo acá esta opción que me muestra que es de Open Access, de acceso abierto, que si yo busco este título en internet, lo puedo leer a texto completo. Cuando este no me aparece, ya me toca entonces hacer algo más, pues hacer, digamos, un esfuerzo más de cómo. Tengo acá entonces el resumen, tengo las palabras clave, importante también cuando estemos haciendo búsquedas muy complejas, a veces en palabras clave nos ayuda como a tener otras formas, a pensar otras formas de búsqueda.
Tengo las 34 referencias bibliográficas que utilizó el autor. Miren que entonces hay unas que están dentro de Scopus, hay otras que no, pero miren que con estos datos podríamos encontrar. Tengo los documentos relacionados en la parte derecha. También puedo mirar cada uno de los títulos y ya, ¿cierto? Las opciones que tengo acá en la parte superior, de descargar, de imprimir, de exportar, de enviar por correo, de guardar en PDF. Si yo, por ejemplo, guardo en PDF, solo me guarda entonces esta información que está mostrando. Un título, autores, palabras clave y demás. Yo entonces, ¿cómo voy a recuperar el documento? Lo voy a dejar en su idioma original. Voy a copiar el título, supongamos que ya leí el resumen, que sí lo necesito. Abro Google Scholar, busco con las comillas. Recuerden que si busco sin las comillas me recuperarían las palabritas por separado. En este caso, dentro de las comillas, miren que me aparece el único documento, pues el título exacto que estoy buscando. Listo. Podría abrirlo. Ahí igual me había parecido que estaba documento a texto completo. En caso de que no, pues fuera de acceso cerrado, yo podría revisar las versiones, que en este caso tampoco me parece. Podría revisar las versiones para revisar en qué otras páginas se encuentra y si ninguna la puedo ver a texto completo de forma así gratuita, revisar que pertenezca a una de las bases de datos que nosotros tenemos y ya recuperarla. ¿Cierto? En ProQuest, en EBSCO, en Science Direct, más en Cengage. Y recuerden acá también la herramienta para la referencia. ¿Tienen alguna duda en este momento? ¿Quieren de pronto entonces que revisemos libros electrónicos? ¿Quieren que revisemos otra base de datos que sí tenga el documento a texto completo? Los escucho. Bueno, mientras tanto, voy entonces a enviarles acá unos mensajitos, unos vínculos en el chat. El primero entonces es Lizo María Alejandra. Bueno, ahí les dejo igual en los mensajes el primer hipervínculo con la evaluación de esta capacitación, el segundo con el canal de YouTube donde se va a montar esta capacitación y tercero, voy a dejarles mi correo en caso de que tengan algún problema para recuperar el documento de una base de datos, de que no les esté dejando ingresar, de que tengan dudas, de que tengan dificultades, pues me pueden escribir y miramos. Listo, vamos a mirar otra base de datos multidisciplinar. Vamos a mirar, por ejemplo, esta de Springer. Vamos a mirar también las búsquedas de información, como en cada una de las búsquedas encontramos información distinta. La idea es entonces, pues no preocuparnos, sino intentarlo también en cada una de estas. Springer, por ejemplo, miren que tiene la barrita de búsqueda. En caso de que yo no encuentre la barrita de búsqueda, busco esta lupita en la parte pues, superior derecha o en la parte superior izquierda. Vamos igual a hacer acá esta búsqueda, reeducación social. Igual yo creo, por ejemplo, con este tema, que una de las dificultades es que estén como las dos palabritas juntas, ¿cierto? Yo creo que podríamos enfocar la palabra reeducación y filtrarla, por ejemplo, por área del conocimiento. En este caso, reeducación, estamos buscando en español. Vieron que yo le quité acá un chulito. Este chulito me muestra a mí los documentos a los que no tenemos acceso, ¿cierto? Porque
digamos, la universidad paga por X cantidad de documentos, ¿cierto? No por todos en general. Entonces, puedo ponerlo, puedo quitarlo, es esa decisión que es como de cada uno. Si yo lo quito, solo me quedan los documentos a los que tengo acceso. En caso de que, digamos, yo le quiero dejar este chulito, de que yo vi, por ejemplo, que uno de estos temas es el que yo necesitaba, uno de estos títulos es el que yo necesitaba, lo pueden solicitar, me pueden enviar un correo solicitando el documento y nosotros también entonces les ayudamos con la búsqueda. Listo. Reeducación, tengo 17 resultados. Voy a buscar en inglés. Vamos a ver cuántos nos aparecen. Listo. Miren que de 17 resultados a 6.505 es mucha diferencia, ¿cierto? En este caso, bueno, yo le voy a quitar este chulito para que miremos entonces a los que sí tenemos acceso. Tengo los filtros en el lado izquierdo. Recuerden que yo sí traduzco acá la página, traducir en español. Me muestra los documentos que son entonces acá a texto abierto. Miren, naranjado, que son en acceso abierto, que si los busco en internet los puedo recuperar. Y hay otros como este, ¿cierto? No tiene acceso abierto, pero nosotros sí tenemos ya, o sea, sí podríamos abrirlo desde acá, desde esta base de datos y leerlo a texto completo. Listo, los filtros en el lado izquierdo. Recuerden que la mayoría son artículos de revista. Acá tengo capítulos, tengo documentos, trabajo, tengo las áreas del conocimiento, tengo los idiomas, en su mayoría tenemos 1.364 documentos en inglés. Por ejemplo, yo acá no tengo la palabra Colombia, ¿cierto? Podría incluírselo también acá. Aún ahí pues voy a encerrar reeducación de comillas e incluir la palabra Colombia o en este caso incluir la palabra social. Tengo 818 documentos. Voy a filtrar acá, por ejemplo, para el área de ciencias sociales. Esto ya me está cargando. Tengo 103 documentos a los que sí tengo acceso, que supuestamente me están hablando de reeducación desde el área de las ciencias sociales. Miren que yo ya seleccioné área de ciencias sociales y en subdisciplinas cambian. Me muestra ya que me están hablando de sociología, que después ciencias sociales en general, antropología, ciencias políticas, personalidad y psicología social. Voy a mirar de pronto acá qué más me aparece, ¿cierto? Le di la opción de ver todo o ver más, que estaba al ladito del filtro. Miren que está acá. Listo, vamos a mirar, por ejemplo, estudios regionales y culturales. Y puedo ir entonces añadiendo también qué otros subdisciplinas quiero. Listo, acá ya tengo 7 documentos. Voy a abrir entonces uno de estos, ¿cierto? Igual ahí tengo el título, tengo acá el autor y los datos de la revista. Y en algunos tengo entonces también como el resumen, ¿cierto? Voy a abrir el documento. Miren que todos iguales, los 7 documentos que me recuperó estaban en inglés. Tengo el título, tengo los autores, tengo entonces el resumen y ya pues todo el texto. En este caso, miren que esta base de datos en la parte derecha no me está apareciendo documentos relacionados, pero me deja como navegar en cada uno de los títulos. Entonces, yo quiero ir directamente a la conclusión. Miren, yo tengo la opción de la parte derecha y este me lleva entonces a la parte de la página donde esté pues ese título, ¿cierto? Donde esté esa parte ya del texto.
Tengo las referencias bibliográficas que utilizo entonces el autor de los autores o el autor de este documento. En este caso no me quieren abrir, es muy probable también que estén acá al final del documento. Miren que acá igual tengo el título de referencias, me muestra las referencias bibliográficas del autor. Listo, ¿qué información entonces me sirve a mí de acá? ¿Cuáles herramientas? Una, que es descargar en PDF, ¿cierto? Puede ser más fácil para nosotros guardarlo, puede ser más fácil la lectura, podemos identificar cada una de las páginas, porque en este caso miren que me muestra como el texto completo, no me hace como esa distinción de las páginas, y tengo la opción de la cita, ¿cierto? Que recuerden que la cita es la referencia bíblica del documento. En este caso, miren que me apareció acá la referencia bibliográfica del documento. Sin embargo, creo que este me lo está haciendo con otra norma, pero recuerden que puedo igual buscar el título entre las comillas, enviarlo a Google Académico y que este me ayude. O tengo la opción, si en caso de que estemos utilizando algún gestor bibliográfico como Mendeley, podemos guardar el documento en ese gestor bibliográfico. Como igual la información y el documento sale de base de datos, el gestor es mucho más confiable de acuerdo a cómo me organizo con cada una de estas informaciones. Listo, tengo entonces acá el documento completo, tengo la opción de descarga. Algo para tener en cuenta acá en Springer y en Scopus, supongamos que este documento que yo abrí acá en Springer no tenía el chulito de que era pues que no era en acceso abierto, que no teníamos acceso al documento, pero igual encontramos el título que queremos. Listo. Miren esta tarjetica que aparece al lado de los autores, o a veces de un solo autor o de varios. Esto me aparece al menos uno por documento, me aparece tanto en esta base de datos de Springer como en Scopus, y me permite a mí enviarle un correo. Me permite a mí enviar un correo, en este caso, no sé, lo puedo buscar en internet, pero por ejemplo en Scopus, en la tarjetica tiene como esa opción directa de mandarle un correo al autor donde podemos solicitar el documento, donde nos hace unas preguntas básicas de si somos estudiantes, si somos docentes, investigadores, de qué área del conocimiento, qué queremos hacer el documento, para qué lo necesitamos, pues unas preguntitas básicas, y básicamente podríamos pedirle el documento directo al autor. En este caso, me está pareciendo un poquito diferente. Igual, por ejemplo, este autor, por ejemplo, tiene perfil como en Google Académico, pues, o sea, son plataformas donde se hace también la medición en esto del ranking de los autores, como decía, donde ellos pueden publicar sus publicaciones, donde se puede ver qué es lo que hace el autor. Puede que desde el perfil de acá encontremos el correo electrónico. Igual si ustedes necesitan un documento, no aparece, o sea, por ejemplo en Scopus, en Scopus lo buscamos, le enviamos un correo al autor, no nos respondió, o sea, cualquier inconveniente que tengamos, me pueden escribir y ya nosotros desde biblioteca miramos cómo les recuperamos. ¿Tienen de pronto alguna duda? Algo que quieran, por ejemplo, reforzar. Listo, chicos, entonces, si no hay de pronto dudas o comentarios, muchísimas gracias por la asistencia, gracias por la atención
Cualquier cosita entonces relacionada a bases de datos o la recuperación de los documentos me pueden escribir. En el chat entonces les dejé la evaluación, les dejé el canal de YouTube donde se va a subir el video y les dejé mi correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.